Presentación para darles a conocer un poco las grandes diferencias que existen entre la evaluación formativa que concibe la nueva escuela mexicana y el enfoque formativo de la evaluación, que estamos hablando de otra cosa, en el caso de los planes y programas 2004 al 2011 y del 2017. Entonces, quiero decirles que mi propósito es algo muy cortito con esta charla, es que ustedes como participantes en ella comprendan las diferencias entre este enfoque formativo propuesto por los planes y programas que se van generando del 2004 al 2011 y el 2017 y la evaluación formativa como tal propuesta en los planes y programas del 2022. De acuerdo con los propios fundamentos, es decir, no me voy a meter aquí a hacer una interpretación de las diversas corrientes, de los diversos autores, de lo que cada autor dice, porque cada autor tenemos nuestras propias aportaciones de lo que es la evaluación formativa, el enfoque formativo de la evaluación. No me voy a meter a eso, voy a tratar de apegarme estrictamente a lo que dicen los planes y programas para poder identificar desde ellos, desde esos fundamentos teóricos de los planes y programas publicados por la Secretaría de Educación Pública, cuáles son las diferencias. ¿Sí? Es decir, me voy a ir más allá de las corrientes, porque ustedes saben que existen muchas corrientes, muchas propuestas en la evaluación, pero no necesariamente pueden estar de acuerdo no con lo que la propia Secretaría dice. Entonces, aquí lo que me interesa es que ustedes vean las diferencias que existen para que las tengan claras. Porque yo, por ejemplo, ahorita con esto que inicié la evaluación, me he dado cuenta que ya están sacando, pues, evaluación formativa, si oye igual el enfoque formativo de la evaluación, propuesto desde el 2011 y desde el 2017, ya están sacando los documentos por ahí, ¿sí? Que les repartieron en los gobiernos anteriores, y déjenme decirles que no es igual. Hay diferencias pequeñas de matiz. De matiz quiere decir que verde claro no es igual que verde fuerte. Entonces, ese matiz que hace la diferencia entre una reforma y la otra, pues va a hacer que sea un poco complejo entender las diferencias entre estos planes y programas y lo que implica que ustedes deben de hacer en el aula. Ahora sí, la que sigue, por favor. Yo voy a iniciar con una pregunta detonadora y la voy a lanzar ahí, pongan lo que ustedes quieran en el chat. ¿Cuál es la diferencia con el enfoque formativo de la evaluación estipulado en el Plan 2011 como en el 2017 y la evaluación formativa propuesta por la nueva escuela mexicana? A ver, ahí en el chat pónganlo rápidamente. ¿Cuál creen que sea la diferencia? ¿En dónde creen que está la diferencia? Entre 2011 y 2017, voy a ponerlos en un bloque esos dos, y el 2022. ¿Cuál será la diferencia? A ver, los que están en el chat, rápido, pónganle por ahí. Se quedan pensando. Sí, sí, sí. Están meditando, doctor, están leyendo. Mediten, pero díganmelo. ¿Cuál es la diferencia? Compartan. Mediten, pero respóndanme algo. Aquí tenemos a Gers que dice la diferencia es que involucra a la comunidad. Es que involucra a la comunidad, ok, hay un elemento de participación importante. La contextualización con la comunidad, ok. Pero en términos de la evaluación, fíjense bien, de la evaluación, cuando hablamos de evaluación formativa, ¿cuál es la diferencia con el enfoque formativo de la evaluación? ¿Sí? Dice Rogelio, los desempeños, ¿cómo? El humanismo y la comunidad, evaluamos los procesos. Sí, evaluamos los procesos, dice Gabriela Mares. Efectivamente, hay una concentración en el proceso. El enfoque es distinto, la reforma actual se propone que sea integral, estoy de acuerdo, pero fíjense, en términos de la evaluación, vámonos a la evaluación como tal, que uno evalúa el nivel de competencias y la otra el trabajo comunitario.
Ok, a ver, vamos viendo, el aprendizaje situado rescatando el proceso, pero el aprendizaje situado siempre ha estado, el 2011 ya se manejaba aprendizaje situado, igual que el 2017, ¿sí? La evaluación formativa contempla procesos y el enfoque formativo son procesos y resultados. Perfecto, ok, sí es cierto, por ahí va, por ahí va. Los objetivos del proyecto, las actitudes, es humanista. Evaluar para mejorar en el 2017, ahí ya se movió tan rápido que me perdí. La retroalimentación, la evaluación, formar al ciudadano que queremos, la ideología humana, la retroalimentación. Ok, bueno, fíjense bien, muy bien. Efectivamente, hay unas diferencias que me voy a meter a verlas ahorita con mayor profundidad. Quiero que vean ahora esta lámina que está aquí, en la que vamos a identificar lo que yo llamo los básicos de la educación. ¿Cuáles son los básicos de la educación? Normalmente todo educador, y aquí me voy a ir desde las madres, las primeras educadoras de la historia son las madres, van a llevar a cabo este proceso. Identifican una meta, llevan a cabo un proceso de intervención y logran un resultado. Que normalmente toda educadora, todo educador, desde el principio de la humanidad establece la meta. Esa meta es lo que la generación más experimentada desea que la nueva generación, la menos experimentada, aprenda para enfrentar la vida. Por ejemplo, una madre decide que ya es tiempo, que el niño, la niña tiene 11 meses, un año, 3 meses, un año y medio, decide cuando lo ve que ese niño debe o esa niña debe de aprender a caminar, ¿sí? Esa es la meta. Todo educador siempre tiene una meta en su cabeza. Las que inventaron la meta fueron las madres. Las madres empezaron con la idea de que había que enseñarlos a caminar, a hablar, a comportarse, a comer, a sentarse. O sea, las madres impulsaron que esto que ellas habían aprendido como generación más experimentada lo pudieran transmitir a la siguiente. Entonces, establecen una meta, por ejemplo, ya es hora que aprenda a caminar. Luego siguen un proceso de intervención. En ese proceso de intervención, lo que hacen las madres y los padres es que generan una serie de pasos, de procedimientos, de estrategias que utilizan de acuerdo a las necesidades del niño o la niña para intervenir y lograr que aprendan. En el caso de la meta de caminar, pues le toman los bracitos y caminan con él y no importa que le duele la cintura, caminan con ella, con la niña, con el niño, lo van caminando, hasta que un día evalúan y lo sueltan. Y identifican algo que Vygotsky dijo, determinó como la zona de desarrollo próximo. Lo hace solo, lo hace con ayuda, todavía no lo hace. Que todavía está borrachito al caminar. Ah, pues le doy una mano, ya nada más una mano, ya no las dos, después le doy un dedo, después le doy una cuchara, hasta que logran un resultado. El resultado es la autonomía en la realización de la meta. Se logra gradualmente en niveles. Entonces, de inicio, todo proceso educativo, ¿sí?, que realizan las madres, las comunidades, los adultos, de las primeras comunidades, de las poblaciones y de los pueblos originarios más arcaicos, pues hacen una evaluación diagnóstica, establecen una meta a la edad que corresponde a la cultura y a la necesidad, generan un proceso en el que van evaluando, ya camina, no camina, ¿qué hago? ¿Sí? Y observan el resultado. Ese resultado siempre va a ser que lo hagan las cosas por sí mismo. Toda la generación mayor va a buscar que se logre ese resultado. La que sigue, por favor. Les voy a poner un ejemplo de mi experiencia en la Sierra Tarahumara. En la Sierra Tarahumara, la misma meta la tenían las madres. Mi hijo ya debe de caminar, nada más que ellos lo planteaban más tarde. Ellos lo ponían al año y medio, 2 años y medio, los niños y las niñas deberían de aprender a caminar. La intervención era distinta. Si los niños no caminaban, lo que hacían era que los enseñaban a sentar primero y ya sentados en una cobija, ellos los obligaban a moverse poniéndole el plato de la comida más lejos de lo que estaba el niño. Y tú pensabas, oye, qué mala onda, ¿no? ¿Por qué le pone el plato tan lejos? Pues porque los obligaban a moverse, no los enseñaban a gatear. Eso es algo que yo vi. No los enseñaban a gatear, sino que lo que hacían era obligarles a moverse. Y el niño, como podía irse arrastrándose de pompitas hasta el plato, podía caminar alrededor de la casa, hasta que un día caminaba. La motivación de la madre era come por ti mismo, ¿sí? Hasta que llegaba un momento en que se paraban y caminaban,
¿sí? Las madres siempre observaban ese proceso e identificaban cuando los niños y las niñas no se movían. Y en ese momento pedían ayuda y venían y me decían, oye, Laura, este niño no camina, ¿qué hago con él? Esta niña no camina, ya es tiempo de que camine, tiene 3 años y no se para. Es decir, de alguna manera estaban identificando el resultado, ¿sí? La que sigue, por favor. Entonces, lo que yo les puedo decir es que la evaluación es un hecho natural. Es parte del proceso educativo, es parte, es inherente de todo, del proceso educativo que todos los pueblos de la tierra han llevado a cabo con sus hijos y con sus hijas cuando los enseñan a vivir en la cultura que les va a tocar vivir. Los esquimales a vivir en el hielo, los enseñan a pescar en el hielo, cazar en el hielo. En cambio, los que viven en la Amazonía les enseñan a vivir en la Amazonía, ¿sí? Y ahí ya no cazan en el hielo, cazan en la selva. Y van haciendo mediaciones, intervenciones hasta que logran el resultado. El resultado es que sean autónomos en aquello que la cultura exige. Esto implica que existen una serie de características naturales para evaluar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En adelante le voy a decir PEA. Que el educador establece una meta que tiene una intención, un propósito, que establece una relación con el educando, ¿sí? Con la o el educando. Inicialmente esta relación siempre es de 1 a 1. La madre lo hace con su hijo y lo establece de 1 a 1. Es a partir de esa relación que detecta, hace su evaluación diagnóstica, detecta lo que debe aprender, interviene para que lo logre en un proceso mediante diferentes estrategias, actividades, modelos de ejemplos. Durante todo eso ellas van observando en un tiempo razonable si avanzan, si requieren otra intervención, si requieren más modelaje, más imitación, más intervención. Y eso los lleva a hacer un juicio. Lo hace solo, lo hace con ayuda, no lo hace, no lo hace. Vygotsky observó esto, esta idea en la zona de desarrollo próximo con madres tibetanas. Sí, recuerden que él es ruso y en Rusia él se iba a las montañas y observaba lo que sucedía con estos pueblos originarios rusos que eran tibetanos y veía cómo las madres llegaban a cabo esa intervención. Es decir, lo que todo educador desde el principio de la historia observa es que se genera una intervención, ¿sí? De una persona que está más experimentada con otra que los está menos para que logre la autonomía en aquello que la cultura exige, ¿sí? Y cuando ya se logra esa meta, pues, ¿qué hace el educador? Establece otra meta. Pues ahora te toca correr, ya no te toca caminar. Listo, otra, por favor. La que ¿Cómo se observa entonces este proceso básico de la educación formal en la actualidad? Pues que seguimos teniendo metas, procesos y resultados. La meta educativa se va a formalizar. Ya no es solamente pues una idea que tiene el educador sobre lo que debe de lograr el estudiante, sino que se van estableciendo gradualmente a lo largo de la historia de la educación, pues temas, objetivos, propósitos, competencias, aprendizajes esperados y actualmente contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje. Como ustedes ven, estas metas no son iguales. Cada una de ellas es distinta, tiene una conceptualización distinta, porque no es lo mismo un tema, el volcán, que conocer al volcán mediante la experimentación, que mi propósito es que se conozca el volcán, que resuelve problemas geológicos, en el caso de las competencias, o el aprendizaje esperado identifica las características de un volcán, o los contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje que se establecen hoy con la nueva escuela mexicana, en la que el contenido es un tema y el proceso de desarrollo de aprendizaje define una serie de pasos como objetivos que llevan a lograr el dominio del tema. A la par de estas metas, pues se han establecido una serie de intervenciones distintas. Así, los temas se logran con actividades que no tienen relación. Pues se hace una lectura, se hace un ejercicio, se piensa en un juego, luego se hace otra vez otra lectura. O sea, la manera de trabajar el tema son actividades en relación. Posteriormente, tanto los propósitos, ¿sí? Como las competencias se van desarrollando y los aprendizajes esperados se van, tanto, nada más, me pueden quitar tantito para ver los números, necesito que coincidan. Tanto los temas se trabajan con actividades en relación, los objetivos como secuencias de actividades con un orden lógico, va a haber actividades para conocer, actividades para comprender y ejercitar y actividades para aplicar. Pero en cambio, ¿sí? Tanto
digamos, estas secuencias de actividades en orden lógico van a lograr tanto los objetivos como los propósitos. Las competencias se van a trabajar con situaciones didácticas varias, casos, proyectos, investigaciones, experimentos, juegos, basados en la vida real y en sus problemas. Y lo mismo sucede con los contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje, con la variante que los problemas de la vida real tienen que estar ligados a los problemas de la comunidad y por lo tanto se contextualizan. Lo que yo quiero que vean es que los procesos de intervención se modifican de acuerdo a la naturaleza de la meta que se persigue. Si yo trabajo temas, lo hago con actividades sin relación. Si lo hago con competencias, trabajo situaciones didácticas. Pero también el resultado que se alcanza van a ser distintos, van a ser distintas. Porque el resultado que se alcanza de acuerdo, ¿sí?, a la identificación del tipo de meta y del tipo de actividades, pues es distinto. Si yo trabajo temas, pues el resultado que observo es conoce, no conoce. Si yo trabajo objetivos, pues el resultado que observo es el nivel de dominio. Si yo trabajo propósitos, también observo el nivel de dominio. Conoce, comprende, aplica, sintetiza, evalúa. Si yo trabajo competencias, observo el nivel de desempeño al enfrentar la dificultad de la situación. Si yo trabajo aprendizajes esperados, pues yo veo una mezcla entre niveles de dominio y niveles de desempeño. Pero si yo trabajo contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje, en el plan y el programa dice que voy a identificar el acierto en las actividades que se vayan realizando en los proyectos y el error. Y queda la duda si se van a observar niveles de dominio. Lo que quiero que vean aquí, para los que están diciendo que vamos a trabajar otra cosa, no. Lo que quiero que vean es que hay una evaluación, hay una evolución entre la meta, el proceso y el resultado, en términos de cómo se define la meta, cómo en correspondencia se llevan a cabo actividades y cómo en correspondencia se observan los resultados. Cuando se modifica la meta, se modifica la actividad y se modifica el resultado, ¿sí? Entonces, lo que quiero que les quede claro es que ha habido una evolución, ¿sí?, en las metas que se establecen, en los procesos de intervención y en los resultados que se identifican. Fíjense bien, cuando la meta es distinta por la naturaleza de lo que pide la meta, porque no es lo mismo conocer algo, dominarlo en términos de conocimiento, que a partir de un problema de la comunidad, observar el contenido y el proceso de desarrollo de aprendizaje que la resuelve. Entonces, ojo con eso, ¿sí? Ojo con eso. Sí tenemos que identificar que una meta educativa la establece el educador porque es un fin al que quiere llegar, ¿sí? Es un fin al que quiere llegar. Y sí lo tiene el adulto como tal, sí lo establece. Es un mito pensar que el niño de 1 año dice que él quiere caminar. O es un mito pensar que él quiere hablar. Está comprobado, por ejemplo, que a los niños que se aleja de la relación social del adulto, no aprenden ni se taran. Hay 88 casos de niños en el mundo que cuando no tuvieron un adulto que los guiara en el establecimiento e identificación de la meta, el proceso y el resultado, lo que sucedió fue que los niños no aprendieron. Entonces, el adulto más experimentado en la relación educativa es fundamental, ¿sí? Yo le hablo, pongo el término meta porque es un término general que abarca todos los tipos de metas educativas que hemos tenido a lo largo del tiempo, ¿sí? Aportando al proceso. Y entonces surge la gran duda de otra vez, la misma que tenía Convenio, ¿cómo sé que están aprendiendo? ¿Cómo sé que los estudiantes aprenden? Cuando tengo muchos, ya no cuando tengo uno, ya no cuando tengo un hijo que estoy observando uno por uno y que puedo decir no camina, no habla, no brinca, no come, o sea, ya no es eso, sino tengo varios al mismo tiempo. Entonces la dificultad evaluativa aumenta, porque la gran pregunta es ¿cómo se logró? ¿Sí? ¿Cómo sé que el estudiante aprenda lo que tiene que aprender, lo que trabajé con él y con ella? Esa duda, esa es la duda fundamental de la educación. Y esa es la duda que tenemos que tener en el alma. La que sigue, por favor. ¿Sí? Entonces, cuando empezamos a trabajar ya desde 1630 con Convenio, la evaluación como un proceso de examinación, pues esta va evolucionando haciendo uso de las matemáticas. Es decir, empezamos a relacionar aquello que sabe el estudiante como un acierto, palomita, y entonces cuando
se va a considerar correcto cuando dice lo que el maestro le dijo que era y hay palomita, acierto. Y va a ser error la respuesta que se aleja de lo que el maestro dijo, porque recuerden que siempre ha sido la lógica lo que el maestro dice, el estudiante lo repite. Y entonces se establecen las escalas de representación 5, 10, 100, se identifica una acreditación, o sea, cuando yo sé que sí aprendió, palomita, y lo acredito, ya lo sabe, o no lo acredito y le digo, regrésate porque lo tienes que volver a estudiar. Y aquí iniciamos un proceso de contaminación de la evaluación, de la examinación, de poder examinar en qué modalidad el estudiante aprendía con los números. Porque si se sacaba 5, tronaba, y si se sacaba 6, pasaba. Entonces, ese proceso se fue contaminando, ¿sí? Pero luego se fue complejizando todavía más cuando ya no solamente se evaluaba a un estudiante, a un grupo, sino a la escuela, al sistema educativo nacional. Porque toda esa evaluación que empieza con 1 a 1 termina con el sistema educativo nacional, que es lo que ahora realiza Mejor Edu, ¿sí? Evalúa el sistema educativo, sobre todo, fíjense, la evaluación del sistema educativo nacional tiene que ver necesariamente con qué hago con los recursos, a dónde los pongo, ¿sí? Porque había una lógica de que los recursos se concentraban en las ciudades y no se daban a otras partes. Entonces, la lógica inicial de los procesos de evaluación de los sistemas educativos era la distribución de los recursos. La que sigue, por favor. Y aquí entramos con las dificultades y los retos a evaluar en términos del aprendizaje cuando no solamente tenemos la pregunta de cómo sabemos que el estudiante ha aprendido la meta educativa, sino también cómo sabemos que tienen dificultades cuando tenemos un montón en el aula, ¿sí? En esta lógica de la examinación del acierto es lo que dice el profesor y el error lo que no, pues esta lógica viene del conocimiento. ¿Se conoce o no se conoce lo que estamos aprendiendo? Si se conoce, le doy palomita. Este procedimiento era muy fácil de llevar a cabo. Pero cuando el aprendizaje se va haciendo cada vez más complejo y ya no solamente estamos evaluando el conocimiento, sino que estamos observando algo más profundo como si el niño identifica, si reconoce, si analiza, si sintetiza, surgieron los niveles de dominio. Pero cuando los niños y las niñas empezaron necesariamente, ¿sí?, a tener otras demostraciones, cuando empezamos a trabajar, por ejemplo, competencias como la acción de resolver problemas, pues empezamos a tener muchas dificultades para evaluar, porque ya no solamente estamos evaluando el conocimiento, sino la acción del estudiante en contexto. Y les pongo un ejemplo ahí que siempre pongo, que es cuando tú le dices a 2 niñas, descríbete a ti misma, cada una de ellas se describe de una distinta manera, y la gran pregunta es, frente a un desempeño a donde las 2 se describieron a sí mismas, las 2 hicieron lo mismo, pero las 2 las hacen tan diferente que no podemos evaluar con las mismas categorías de antes. No podemos poner palomita, tache, acierto, error, sino que tengo que calificar una descripción. Y todas las descripciones de los 33 o de los 40 niños de mi salón van a ser diferentes. Entonces tengo que evaluar con niveles de desempeño. Y esa es la lógica de la evaluación de los niveles de desempeño, ¿sí? Entonces, la lógica de la evaluación de los niveles de desempeño va a ser diferente, porque va a basarse en que hay algunos que lo hacen mejor que otros, y no es para competir, es para identificar eso que hace el mejor, cómo hago que los demás también lo aprendan. Entonces, tomando todo lo anterior en cuenta, ¿qué propuestas de evaluación ha habido en los últimos años en México? ¿Sí? Desde la lógica que existe una meta, un proceso y un resultado a observar, que se identifica de manera cualitativa, porque esa ha sido la historia, ¿sí?, de la educación. Pues yo voy a analizar como categoría de análisis la perspectiva de observación de la evaluación a partir de las bases que ya les describí. ¿Sí? Hay una naturaleza en la meta, hay un proceso y hay una intervención en el resultado. Si yo me voy a los planes y programas del 92, la evaluación se identificaba como observar el resultado.
el nivel de dominio en el conocimiento. Sabe, conoce, comprende, analiza. Perfecto. Eso sucedía en el 92. Se identificaba en un examen, en una evaluación cuantitativa, la cantidad de aciertos que se tenían en los exámenes, pasaba o reprobaba. Esa era la perspectiva de la evaluación de los planes y programas de 1992. Era totalmente sumativa, relacionando acierto, sabe lo que dice el maestro, error se despega de lo que dice. En los planes y programas que fueron evolucionando del 2004 con la aparición de la reforma del preescolar al 2011, se establece ya el enfoque formativo de la evaluación. Lo que se buscaba era evaluar para aprender, al identificar los resultados obtenidos para mejorarlos continuamente a través de la retroalimentación, ¿sí? En el proceso. Es decir, ya desde entonces se hablaba de que todo proceso de evaluación se debería de llevar a cabo para mejorar el aprendizaje, para intervenir, para determinar, a ver, si este niño se sacó 5, ¿por qué tengo que hacer yo como docente para que mejorara? Eso ya estaba y se llamaba enfoque como perspectiva de observación de la evaluación. Ya no vamos a observar la evaluación desde el enfoque sumativo, sino vamos a observar la evaluación para aprender, para garantizar el aprendizaje. Identificamos qué logra el niño o la niña y con ello el resultado y lo retroalimentamos. El examen seguiría siendo fundamental. Ustedes recordarán que fue la época a donde se aplicaba el examen a todos los niños del país y los papás obtenían los datos y los resultados en pantalla, ¿sí? Y les daban un taloncito, y me tocó con mis hijos, les daban un taloncito, el niño se sacó esto en el estándar, en el examen nacional, ¿de acuerdo? Pero, ¿sí? Cuando viene el plan y programas 2011, este enfoque formativo de la evaluación se perfecciona, mejora en el sentido de que identifica que no solamente vamos a identificar el resultado para mejorarlo, aunque de todas maneras ya desde el 2011 se establecía la necesidad de observar el proceso, el énfasis mayor estaba en el resultado. Pero en los planes y programas 2017, este enfoque se perfecciona y determina que la mejora continua se va a dar desde que se hace una evaluación diagnóstica al inicio, de que empezamos un tema, una sesión, una situación didáctica, una serie de aprendizajes esperados en una secuencia. Vamos a hacer una evaluación diagnóstica para luego identificar en el proceso cómo vamos mejorando y logrando un cambio en el inicio, en el proceso y en el resultado. Porque en el resultado, cuando lo alcanzamos, todavía identificamos cómo se puede mejorar ese resultado. Y para eso, pues se analizan los logros en el proceso, en el inicio, en el desarrollo y en el resultado, en los momentos que vamos teniendo en la secuencia, porque ya se está trabajando con secuencias didácticas, con situaciones didácticas, en las que hay momentos, inicio, desarrollo y cierre, una evaluación diagnóstica, formativa, sumativa, con diferentes instrumentos y herramientas, y en cada uno se aplica una estrategia de evaluación. En cambio, en el plan y programas 2022, no se habla de un enfoque formativo de la evaluación, se habla de una evaluación formativa. Ojo, porque hay una diferencia muy fuerte aquí. En esta evaluación formativa, lo que se busca es concentrarse en un seguimiento de los niños y de las niñas, de los educandos, en su aprendizaje todo el tiempo. Todo el tiempo vamos a estar identificando lo que logran, lo que no logran, lo que se les dificulta, lo que no se les dificulta. ¿Sí? De tal manera en que sí lleguemos a una calificación, pero esa calificación se va a obtener toda vez que hayamos recopilado la evidencia de aprendizaje en múltiples productos, tareas, trabajos, intervenciones, participaciones, de manera que podamos interpretar lo que las y los estudiantes logran. Desde esta perspectiva, la evaluación y el aprendizaje van de la mano, se atan, ¿sí? No hay una observación en el resultado. Ojo, aquí no hay observación en el resultado, sino que todo es proceso. Todo es proceso. ¿De acuerdo? La que sigue, por favor. ¿Cuál va a ser el procedimiento? Si yo tomo los planes y programas del 92, pues normalmente se hace un examen, se responde a la pregunta, ¿sabe o no sabe? Se contabiliza el número de aciertos contra el número de errores, se establece un número de acreditación y de reprobación y se usan niveles de dominio para diseñar el examen. No es lo mismo que yo te pregunte qué es la biología, cuál es la diferencia entre la biología y la zoología. O sea, hay una pregunta donde hay un nivel de dominio en la propia pregunta. En los planes y programas del 2004 al 2011 hay un mayor énfasis en el resultado. Implica cambiar el resultado y avanzar para mejorarlo.
mediante una intervención, sí recopilando evidencias en comportamientos y productos que se van a elegir en un plan de evaluación. Ustedes recuerden cómo los que fueron maestros en esa época, ya se pedía un plan de evaluación que determinara qué evidencias, qué productos, qué comportamientos ibas a recopilar para observar las evidencias en niveles de desempeño. Recuerden que en aquel momento aparece una boleta. Sí, no sé si recuerdan la boleta por niveles de desempeño que surge, que luego quitaron, ¿sí? Luego la quitan porque había una boleta que decía que era insuficiente o elemental, satisfactorio, etcétera. Eso fue en 2011. En el 2017 se afina un enfoque formativo para la mejora continua, haciendo un uso de una variedad de instrumentos y herramientas y procedimientos mediante el diseño de lo que se llama una estrategia de evaluación. Ya no es un plan, sino que es más pensado, es una estrategia, es un camino lógico, organizado, en el que no vas a recopilarlo todo lo que hacen los estudiantes, sino aquello que demuestra el aprendizaje. Vas a tener vas a recopilar ciertos instrumentos que el estudiante realiza y vas a utilizar ciertas herramientas, listas de cotejo, rúbricas, etcétera. Entonces, y vas a identificar también niveles de desempeño. Ustedes recuerden que la evaluación del aprendizaje, todos estos documentos que surgen, que andan circulando ya por ahí, que había unas boletas, ¿se acuerdan que había unas boletas? Era una cartilla de evaluación por grado que le iba a durar toda la primaria al niño y a la niña, y que se identificaban también niveles de desempeño, ¿sí? Estaba organizada por niveles de desempeño, era una cartilla de evaluación, se iba a dar una por niño y se cortó el programa, ¿sí? Y luego entramos al plan y programas 2022. Aquí se parte de la relación educando-educador y se busca avanzar. ¿Y cómo se va a avanzar? Pues a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje se van a recopilar producciones de los estudiantes. Esas producciones que pueden ser tareas, trabajos, proyectos terminados, proyectos ya elaborados, investigaciones, ejercicios, las actividades del libro de texto que les van a dar ahora. O sea, todo eso se va analizando, se va identificando con el estudiante, con la participación del estudiante en un proceso de desarrollo de la metacognición. Es decir, que él solo reflexione dónde está el error, en qué me equivoqué, qué hice nuevo, qué no hice, o en qué la regué, ¿verdad? ¿Sí? En pocas palabras. De una manera participativa en todo el proceso, de tal manera que al final la calificación otorgada es una interpretación que hace, hay un juicio del docente, pero que surge de una interpretación de las evidencias que él recolecciona, que puede ser por campos formativos, en un portafolio por cada uno de los campos, en el caso de preescolar y primaria, o en el caso de TLC de secundaria, que van a trabajar los 4 campos formativos, yo creo que sí, de manera diferenciada, no tan integrada, porque el campo formativo en sí mismo ya es interdisciplinar y los libros de texto vienen diseñados por campos formativos. Entonces, pues pudieran tener portafolios por campos formativos con las producciones, de tal manera que ustedes hagan una valoración y una interpretación. La que sigue, por favor. ¿Sí? Ahora, si yo analizo las diferencias, quiero hacer aquí la diferencia, ¿de acuerdo? En observando los elementos básicos, meta, proceso, resultado. En los planes y programas del 92, pues, ¿qué se observaba? El dominio del saber, el resultado, el énfasis estaba dado en el resultado por la cantidad de aciertos. El énfasis estaba en el resultado que se obtenía en exámenes por aprobación y reprobación. Si yo me voy a los planes y programas 2004, 2006, 2009, 2011, se identifica el nivel de desempeño alcanzado en la resolución de casos y problemas de la vida real. La idea original era: yo te pongo casos y problemas de la vida real en situaciones didácticas, voy observando lo que logras y te otorgo un nivel de desempeño. El nivel de desempeño es qué tanto resuelves lo difícil, no solamente que sepas, sino lo difícil. Y ahí se evalúa la capacidad para resolver situaciones difíciles. Luego me voy al énfasis. O sea, lo más importante es que en estos planes el énfasis sí estaba en el resultado, aunque se observaba el proceso y se mejoraba en el proceso, el énfasis estaba dado por el resultado alcanzado, de tal manera que había exámenes y los niños eran evaluados cada año, identificando lo que afectaba eso para modificarlo mes con mes, año con año, ¿de acuerdo? Mes con mes, año con año. Entonces, aquí, en cambio, en el plan y programas 2017 también se identifica el nivel de dominio de aprendizaje, pero identificando cómo se va modificando de inicio a fin en situaciones didácticas mediante la recopilación de evidencias
en comportamientos y productos que lo demuestren. Se siguen aplicando exámenes, sigue habiendo un énfasis en el resultado a partir de niveles de desempeño, pero observando el proceso. Le dan mucho peso al proceso y ese proceso estaba descrito en los niveles de desempeño. Se usan mucho también los niveles de dominio, pero sí se llegan también a los niveles de desempeño como proceso final. Los procesos estaban descritos en un logro, en una identificación de niveles de desempeño. ¿Qué pasa con el plan y programas de 2000? ¿Cuál es el énfasis? ¿A dónde está el énfasis? Ya no está en el resultado para nada. Siempre está en el proceso. Ojo con eso. Siempre está en el proceso, en este plan y programas. ¿Sí? Y lo que se va a hacer es que se recopilan las evidencias en todo, entendido que todas las evidencias de proyectos, de problemas, de ejercicios, ¿sí? Se recopilan como tales. Y cuando se recopilan esas evidencias, ¿sí? En trabajos, en exámenes, en participaciones, etcétera, pues entonces se va interpretando el avance, ¿sí? Que se hace. El énfasis siempre va a estar dado en el proceso y identificando el proceso como suma de comportamientos, es decir, yo identifico los comportamientos, ¿sí? Y los productos, y voy sumándolos, y aquí sí van a tener que utilizar medidas de tendencia central, porque al final sí hay una calificación. Es decir, este proceso de calificación tiene que otorgarse de alguna manera, y no puede ser a ojo de buen cubero, ¿sí? La que sigue, por favor. ¿Sí? ¿Cuáles entonces son las características de la evaluación formativa de la nueva escuela mexicana? Pues la recopilación de comportamientos y productos, ¿sí? Del portafolio por campo formativo. Es indispensable que se van recopilando productos, comportamientos por campo formativo y se van relacionando estos, obviamente, con los procesos de desarrollo y aprendizaje contextualizados para demostrar el aprendizaje. La retroalimentación. Todo el tiempo hay un proceso de retroalimentación. Recuerden, la evaluación va de la parte del aprendizaje. El maestro va cuestionando, preguntando, haciendo observaciones, recomendaciones, circulando, haciendo notar al estudiante que tiene que cambiar algo para que le caiga el 20 con el desarrollo de la metacognición. Se busca desarrollar entonces la metacognición como capacidad, la capacidad que tiene todo ser humano para detectar el error y cambiarlo, ¿sí? Con la participación, esto implica que los estudiantes participen, que digan en qué se equivocaron, que las padres y las madres también se comprometan en decir cómo pueden hacer, que esto salga mejor, detectando los errores. La palabra error viene concretamente en el Plan de Estudios 2022 mencionada. Es decir, se debe el estudiante detectar los errores y modificarlos, ¿sí? Y la interpretación de las evidencias va a llevar entonces a la calificación. A la que sigue, por favor, ¿sí? Entonces, la que sigue, ahí sí. ¿Qué retos de la evaluación formativa no están resueltos todavía? ¿Sí? No se contempla que el desarrollo de la capacidad metacognitiva para detectar el error depende de la edad. Se va desarrollando. No es lo mismo un niño preescolar que un niño de los 8 años en adelante o los de secundaria. La metacognición se desarrolla. No puedes pedirle, por ejemplo, a los niños de preescolar que hagan evaluaciones sobre procedimientos, porque el error al procedimiento todavía no se nota. ¿Sí? Entonces, tampoco puedes pedirle a un niño de secundaria que detecte por sí mismo los errores socioemocionales porque está en la crisis de la edad y eso hay que intervenir fuertemente para que los note. Entonces, la metacognición va a desarrollarse por la edad y ahí sí habría que retomar las aportaciones de las neurociencias. Si lo que se pretende desarrollar es la acción crítica en la resolución de problemas, esto implica que algunas soluciones de la situación van a ser mejores que otras. Si son mejores que otras, entonces no estamos evaluando solo el conocimiento, y no tendríamos que irnos más allá de detectar el acierto y el error, sino irnos a observar niveles de desempeño, ¿ok? Y se van a requerir entonces herramientas de evaluación como rúbricas. Las rúbricas nos permiten evaluar con niveles de desempeño, no con niveles de dominio o con palomita acierto error. Y si lo que se evalúa es el uso del conocimiento, la resolución de problemas de la vida real de la comunidad, pues la calificación no puede ser cuantitativa por cantidad de aciertos y errores, sino que tendría que observar niveles de aciertos. Para verle bien la diapositiva, después, si quieren, pueden con el YouTube ya en su pantalla abrirlo, ¿sí? No, doctora, ahí es la calidad de la imagen que están manejando o de pronto es la conexión a internet que les está jugando una mala pasada, porque okay, la imagen se ve perfecta. Yo aquí tengo otra pantalla, la estoy checando, la imagen se ve perfecta, doctora. Perfecto. No, yo se los pregunto porque yo tengo una tele gigante, entonces luego a veces dudo. ¿Sí? Bueno, ok, la que sigue, por favor.
Entonces, ¿qué se podría hacer en términos de la evaluación formativa? Si ya tenemos claro que nos vamos a centrar en los procesos, en la recopilación de las producciones, en una evaluación participativa que permite ir desarrollando la metacognición a la vez que va identificando los aciertos y los errores que todavía no nos queda clara la definición que van a dar de ellos. Entonces, pudiéramos tener dos caminos. El diseño de una estrategia de evaluación formativa detallada por situación de problemática ya contextualizada. Ustedes recuerden que en el programa analítico, pues viene de la lectura de la realidad, del plano de la lectura de la realidad. Lo que van a hacer posteriormente es detectar situaciones problemas a partir de la problematización que se realice con las aportaciones de los campos formativos, y a partir de esas situaciones problemas, entonces, con su plan de estudio, elegir los contenidos y los procesos de desarrollo de aprendizaje que llevan a resolver esa situación, y con ello agregar, recomponer, rediseñar o diseñar nuevos contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje en el plano del codiseño. A partir de eso, entonces, ¿qué se va a hacer de la evaluación? Un diseño muy detallado sería que por cada situación didáctica determinen una estrategia de evaluación que delimite qué productos se pueden recopilar, ¿sí? Por ejemplo, si yo hago una campaña para la limpieza de la comunidad con los contenidos y PDAs de lenguaje y de saberes y pensamiento científico, pues establezco como productos las producciones escritas de la campaña en borrador y finales, porque del borrador a los finales hay procesos de mejora, ¿sí? Y recopilo memos, pósters y anuncios, los comportamientos, las observaciones en las contribuciones de trabajo en equipo, y como herramientas tengo un registro anecdótico a donde yo voy dando cuenta del proceso, unas listas de cotejo para observar la colaboración en equipo y unas rúbricas de evaluación de las producciones escritas. Otra manera de hacerlo sería que el diseño de una estrategia de evaluación formativa de la situación problemática contextualizada a nivel general. De acuerdo con el campo formativo y las situaciones problemas elegidas con posibles situaciones didácticas, pues se establecen las orientaciones generales para evaluar. Es decir, se hacen orientaciones de manera general, puede ser por campo formativo. Esas orientaciones determinan qué van a observar, mejorar, recopilar, que permitan identificar la evidencia. Recuerden que la evidencia no es el producto, la evidencia no es el comportamiento. Yo las tengo que buscar, la evidencia de aprendizaje, en cada producto, en cada comportamiento. Entonces, yo determino qué tipo de productos, de comportamientos puedo recopilar y defino los criterios de selección con instrumentos y herramientas, así como especificaciones de uso. La que sigue, por favor. En conclusiones, y ahora sí ya para terminar, existen diferencias de matiz, y eso es lo que para mí, mi intención con esta charla era que ustedes diferencien, ¿sí? Entre el enfoque formativo para la mejora continua establecido en los planes y programas 2004 y 2011, y el énfasis que tenía como énfasis la mejora de los resultados, el enfoque formativo del 2017 que tenía como énfasis el cambio de inicio a fin y todavía la mejora del resultado ya que se alcanzó, y la evaluación formativa de la nueva escuela mexicana que busca de manera participativa ir mejorando en las producciones de los estudiantes las evidencias del aprendizaje. La gran diferencia entonces entre el primer bloque, 2004 y 2017, que son muy parecidas esas, tanto las reformas como su diseño, como lo que se espera en la evaluación, con el 2022, la gran diferencia con el 2022 se encuentra en la medida que se hace énfasis en el resultado que se alcanza. En las reformas anteriores el resultado era la más importante. En las reformas actuales el resultado no es lo importante, sino el proceso. Por eso no se quiere reprobar, por eso no se habla de aprendizajes esperados, no se espera que lo logren, sino se habla de procesos de desarrollo, porque estos son más flexibles, hay una temporalidad más larga en su logro. Entonces, la gran diferencia entre la evaluación del enfoque formativo y de los planes 2004-2011 con la evaluación formativa propuesta es que básicamente los primeros observan el resultado, los segundos, el proceso, que se identifiquen las producciones, y esto lleva a un planteamiento totalmente distinto de la evaluación, de los procesos, de los mecanismos, de todo lo que tenga que hacer. Pues ahora sí que hasta ahí llegué. Quiero hacerles una invitación.